Hola niños de cuarto año básico, esta es nuestra clase número 2 de historia que corresponde a la unidad número 2 y es del día jueves 10 de junio. El objetivo de la clase del día de hoy será conocer los mayas y cómo se organizaron. Lo que conoceremos ahora será los ámbitos que conforman la sociedad de los mayas. Y dentro de los ámbitos importantes seleccionamos todos estos para que ustedes los puedan identificar. Primeramente tenemos el ámbito geográfico, que nos habla sobre la geografía, el lugar, la vegetación y el relieve, además del clima, de cómo vivían estos personajes mayas. ¿Ya? También tenemos el ámbito económico. Y este ámbito económico nos habla del cómo ellos vivían su vida en el comercio, cómo podían obtener distintas cosas mediante intercambio. También conocemos el ámbito social, cómo se relacionaban entre sí y qué tipo de grupos o relaciones tenían entre ellos. ¿Ya? También tenemos el ámbito político, donde corresponde la forma de gobierno de la organización y la participación que tenían. En el ámbito de la vida cotidiana nos podemos conocer sobre la rutina de las personas y cómo vivían al interior de las familias. En el ámbito religioso debemos conocer que ellos tenían creencias politeístas, tenían muchos dioses y también pensaban que la persona que los gobernaba tenía fuerzas sobrenaturales o divinidades, eran consideradas como dioses. ¿Ya? Y en el ámbito cultural corresponde al conjunto de los conocimientos que ellos tenían, a las costumbres, a las obras artísticas, literarias, científicas y arquitectónicas. Aquí es donde podemos ver reflejada la arquitectura o los templos, el cómo ellos lo diseñaban. ¿Dónde y cuándo vivieron los mayas? Acá podemos ver en este mapa, ¿cierto? Que es un mapa físico que nos muestra la región donde se ubicó la civilización maya y estaba en Mesoamérica. Recordar que Mesoamérica corresponde a Centroamérica. Ya estaba en medio de la selva, ¿cierto? De México y también tenía tierras en la zona alta de Guatemala. Ya se conoce como una civilización maya a un conjunto de pueblos que habitaron parte de Mesoamérica antes de la llegada de los españoles. Entre la selva, las tierras altas y bajas, su esplendor aún vive en la historia, ya que nos dejaron su arte y su cultura a través de los templos que se pueden visitar hasta el día de hoy. Vamos a conocer dónde se ubicaba Mesoamérica. Y Mesoamérica corresponde a una región cultural, ¿cierto? Donde podemos ubicar que está México, Guatemala, Belice, parte de Honduras y El Salvador. Y aquí está la extensión geográfica que podemos ver en el mapa. Y esta extensión geográfica también nos muestra, ¿cierto?, sus pueblos y nos muestra también la arquitectura y los templos que ellos crearon. Si se fijan, son muchos templos. Por eso también se cuestiona y es una incógnita hasta el día de hoy el cómo desaparecieron de un día para otro o cómo fue ese proceso donde toda una cultura, todo un pueblo desaparece. ¿Cómo era la organización política de los mayas? Los mayas se organizaron en ciudades-estados. Recuerden que las ciudades-estados eran pequeños lugares, ¿cierto? Pequeñas ciudades que estaban conectadas entre sí, pero que cada una de estas ciudades tenía un gobernador propio. Por lo tanto, lo podemos atribuir a la realidad de nosotros como unas pequeñas comunas. Y esas comunas, ¿cierto?, que se llamaban ciudades-estado, tenían sus propias leyes, sus propios gobernadores. Y estos gobernadores se llamaban ajao.
y eran considerados como los señores sagrados, porque se decía que ellos eran los enviados de sus dioses a gobernar el pueblo. Y acá podemos ver, ¿cierto?, un texto para poder comprender un poco mejor sobre los gobernadores. Dice: solo Lajau gobernaba en las ciudades. La corte maya fue el lugar extendido del gobernante, quien actuó a la vez como la cabeza de la familia, líder político y sacerdote principal. Los otros miembros de la corte asistían al gobernante en sus diversas funciones. Sin embargo, no debemos pensar que el rey tenía el poder absoluto. Los planes y las decisiones en muchas ocasiones pueden haberse debido a quienes lo ayudaban. Hubo numerosas cortes reales en la sociedad maya del periodo clásico, las cuales interactuaban constantemente por medio del intercambio económico, matrimonios y guerra. Acá podemos ver que el gobernante tomaba decisiones importantes, pero gran parte de estas decisiones eran conversadas con toda la corte que él tenía a cargo. Y esta corte era como un consejo donde ellos llevaban a cabo sus ideas, planteaban qué sería lo mejor para el pueblo. Organizó la sociedad maya y acá tenemos la imagen, ¿cierto? Una pirámide social donde podemos ver que en primer lugar tenemos a el gobernador Ahau, ¿cierto? Y ahí les voy a ir describiendo cuáles son las partes que correspondían a esta pirámide social. ¿Ya? Los mayas se organizaron en una sociedad jerárquica. Es decir, existían niveles de importancia o grados entre las personas. Veían quiénes, o veamos en realidad quiénes componían esto y qué roles tenían tanto los hombres como las mujeres. En la imagen anterior podemos ver la organización maya de forma jerárquica. Por lo tanto, en el primer lugar vamos a encontrar al Ahau y su familia, que era el gobernador máximo, que dirigían la ciudad, vivían en palacios rodeados de sirvientes y artistas. En el escalón siguiente tenemos la corte de Ahau, o sea, la nobleza. Vivían con sus familias en las ciudades y no pagaban tributos, es decir, no tenían obligaciones de entregar ni dinero, ni productos, ni trabajo al gobierno. Ocupaban altos cargos políticos, militares y religiosos. Ellos eran parte de los ayudantes de la Ahau y su familia. Por lo tanto, si había que tomar decisiones, estas dos personas o estos dos grupos eran principalmente quienes pensaban en las decisiones de un pueblo. También tenemos los sacerdotes en el escalón número 3, que vivían en ciudades y no pagaban tributos. Eran los encargados del estudio del calendario, de los astros y de los rituales como los sacrificios a los dioses. En cuarto lugar tenemos al pueblo y a los campesinos. Y esta es como la población más grande de esta civilización maya, al igual que ocurre con nosotros. ¿Ya? Habitaban a las afueras de las ciudades, pagaban tributos, trabajaban en el campo y la construcción de templos, en el comercio y la artesanía. Ya ellos se encargaban de mantener vivo todo el pueblo maya. Y por último, y en el último escalón, vamos a encontrar a los esclavos. En su mayoría eran prisioneros de guerra, que se vendían en mercados. Como eran esclavos, no tenían ningún valor, por lo tanto se podían vender. Realizaban trabajos forzados o servicios personales como sirvientes o eran sacrificados a los dioses. El peor escalón donde se podían ubicar eran los esclavos, porque no eran considerados personas. Por lo tanto, se vendían, ¿ya? Cualquiera de estos que están acá, como la Ahau y su familia y la corte, incluso los sacerdotes podían comprar esclavos para poder realizar labores. Tenemos nuestro ticket de salida del día de hoy, que será leer y analizar
en relación a la vida y organización de los mayas en la página 57. La idea es que ustedes lo puedan leer junto a sus familias y puedan ver, ¿cierto? Y profundizar un poco más en los conocimientos de esta civilización que estamos aprendiendo. Espero que les haya gustado la clase y que les haya quedado claro. Que estén muy bien. Chao, chao.